Compañeras y compañeros de las familias cultivadoras de coca de Colombia, les recomiendo que vean y escuchen las dos intervenciones de Gustavo Petro que se reproducen a continuación. La primera es un debate en el Senado y la segunda es una entrevista a María Jimena Duzán. ¿Por qué es importante verlas? Porque contienen la política que para la economía campesina de la hoja de coca para producción de cocaína se implementará en el próximo gobierno del Pacto Histórico. Igualmente, la estrategia jurídica respecto al narcotráfico. Al final de cada uno de los videos, incluimos un resumen escrito para quienes quieran tomar nota. Soy Felipe Tascón Recio y al igual que ustedes, quiero que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Antes de dar paso a las grabaciones, una pregunta fundamental. ¿Ustedes, sus familiares y sus amigos ya inscribieron la cédula? Muchas gracias. Entonces, senador Gustavo Petro, y después regresaremos con el senador Rodrigo Lara. Gracias, presidente. Sí, ahora estoy ya dirigiéndome a la comisión físicamente, voy a reiniciar mi actividad presencial, pero sí quería intervenir en este proyecto de ponente porque tengo mis inquietudes alrededor del proyecto y quisiera dejarlas aquí de forma pública, consignadas. Hoy el gobierno, es lo que ha hecho desde hace décadas, tiene como alternativa a los cultivos de hoja de coca en realidad fumigar. Estuve escuchando un poco el planteamiento del ministro de Defensa alrededor del tema, los cambios que propone sobre la fumigación, que no dejan de ser retórica. Él dice que se le va a poner GPS a los aviones como si ya no los tuvieran, y habrá una especie de geolocalización de los cultivos de tal manera que la fumigación sea un acto preciso. Y que además hay un cambio del componente químico de la materia que hace que se fije a la hoja de coca el producto, que es el glifosato, y que es de origen chino, y el glifosato también ya no pertenece a la Bayer. La Bayer realmente, después de tantas demandas en todo el mundo, ha dejado de producirlo, lo cual debería llenarnos de preocupación, no colocarlo como una especie de solución. El producto chino ya tiene una historia negra. Con él se acabaron las selvas de Costa de Marfil, que el gobierno de las élites de la Costa de Marfil, la Côte d'Ivoire, produjo básicamente para volver praderas y sembrar cacao su territorio, usando además mano de obra infantil, pero acabaron con la selva. Y ese debería ser el indicador que a nosotros nos debería preocupar, porque ese mismo producto con que se acabó las selvas de la Costa de Marfil es el que se va a mezclar con el glifosato para arrojarlo en las tierras colombianas. El problema la crítica nunca se hizo alrededor de la falta de precisión de los aviones. Ese argumento no es un contraargumento por parte del gobierno. Es que en el momento en que se localiza un cultivo y se arroja el glifosato, aparecen otra serie de circunstancias que la georreferenciación no puede neutralizar. Los vientos, por ejemplo, o los fluidos de agua dulce en el territorio, que lleva los componentes hacia otras partes, ajenas al cultivo de hoja de coca, e incluso, no solamente a lugares, sino a los pulmones y a la persona humana misma. Y es ahí donde se produce lo dañino de una política que, en lugar de controlar el problema del narcotráfico en Colombia, es básicamente una guerra contra el campesinado y contra el agua y el medio ambiente de nuestro país, contra la vida. Esta es una política de la muerte. ¿Quieren saber dónde hay políticas de la muerte? Cuando
debemos de filtrar, de dividir la política, el generar en dos grandes campos, que ya no es el de la derecha y el de la izquierda, sino el de la vida o el de la muerte. Pues esta es una de las políticas de la muerte. Ahora bien, el proyecto en concreto que se ha presentado tiene una anomalía, y es que considera que el problema central está en el cultivo de hoja de coca, es decir, que el campesinado de Colombia, si se le compra la hoja de coca, no sería afectado mayormente y sería un instrumento fundamental para otro tipo de política contra las drogas, muchísimo más benigna con la sociedad colombiana y con el medio ambiente. Y de hecho, pues es cierto. Lo que pasa, y por eso votaré por el proyecto, pero olvida un profundo detalle. El campesinado de Colombia no es solo productor de hoja de coca. El hecho que lo vuelve rentable, digamos comparativamente, no rentable en términos de ser dueños del Banco Aval, del Grupo Aval o cosas por el estilo, sino rentable relativamente respecto a otros cultivos en zonas marginadas de Colombia y selváticas, como el Putumayo, como Nariño, como en la altillanura, la parte alta de Córdoba, etcétera, donde se han desplazado cultivos, cambiando de geografía una vez tras otra en la historia reciente. Ese tipo de geografía es ni más ni menos la zona de colonización. Y la zona de colonización no es un fenómeno natural. La zona de colonización es a donde por obligación han tenido que ir los campesinos desalojados de las tierras fértiles. Ese campesinado desalojado de la tierra fértil no ha tenido otro recurso que ubicarse en tierras agrícolamente pobres, porque las tierras selváticas, y la planta de la coca es una planta selvática, son pobres en fertilidad. Si usted rompe la selva, lo que le queda allí es un suelo pobrísimo. Por eso se depreda tanto la selva amazónica por parte de las ganaderías extensivas. Ese hecho hace que allí la producción de yuca, de cacao, etcétera, no tenga mayor rentabilidad, más le añade las lejanías, el transporte, etcétera. La hoja de coca les permite un efecto, llamémoslo entre comillas, virtuoso. Y es que no solamente la cultivan como una planta, sino que la pueden transformar, llamémoslo así, industrialmente, en el sentido de transformación del producto agrario. Es decir, pueden ubicar en su misma finca laboratorios para pasta de coca, por lo artesanal del proceso, más que, digamos, la palabra exacta no es industria, sino artesanado. Es un proceso manufacturero que eleva el valor agregado, porque entonces ya lo que venden no es la hoja de coca, sino la pasta de coca, y obtienen un mayor rédito, que es lo que en realidad les permite sobrevivir en tierras tan pobres. ¿Qué significa esto? Que si se compra la hoja de coca, el campesinado va a decir que no, porque le daría menor rentabilidad que si se compra la pasta de coca. Y ese es, creo, un problema de visión, de falta de conocimiento que el proyecto tiene respecto a las realidades de la producción de la hoja de coca. Y entonces se volvería inocuo. Dejo esa apreciación allí, lo cual, presidente, me lleva a otro planteamiento y finalizo. Y es que si se pretende, y el proyecto también habla de este tema, la sustitución de cultivos, yo abriría dos escenarios. La mejor sustitución de cultivos que se puede hacer respecto a productores de hoja de coca es sustituir las tierras, cosa que nunca, jamás se ha hecho en Colombia. Lo que significa una reforma agraria, lo que significa detener la contrarreforma agraria que desde hace décadas se está haciendo en Colombia, es decir, voluntariamente, porque no pueden ser procesos obligados,
voluntariamente lograr entregarle a campesinos productores de hoja de coca situadas en zonas marginales y selváticas, ir hacia las cercanías de los grandes mercados, dándoles tierras, las cuales habría que comprar. Esa sustitución de tierras es el mejor mecanismo para sustituir cultivos. Sin embargo, el conservatismo, ese ámbito, yo casi que le llamo casi que fascista, del pensamiento económico y del liderazgo político colombiano, les ha llevado a nublar la posibilidad de democratizar la tierra que se venía planteando desde el siglo XIX por el Partido Liberal y en la llamada Revolución en Marcha de 1938, 36, 38. Yo creo que esa posibilidad existe. Igual que existe la posibilidad que en las zonas donde están ubicados los campesinos se puedan también montar procesos de agroindustria. Solo es la agroindustria lo que puede realmente sustituir porque la hoja de coca es pasta y porque entonces la agroindustria en otro tipo de cultivos sí puede dar los niveles de rentabilidad que podrían competir con la rentabilidad que logra el campesino, no el narcotraficante, el campesino con la producción de hoja de coca y de pasta de coca en Colombia. Voy a votar el proyecto, pero dejo estas anotaciones porque me parece que sus autores desconocen una realidad del cultivo de hoja de coca en Colombia y lo dejo planteado pues, para los siguientes debates. Y en segundo lugar, porque nos abre un camino hacia otra manera de entender más eficaz, de solucionar más eficazmente la reducción de la producción de narcóticos en el país, porque nos llevaría a concentrar el esfuerzo no en una guerra contra el campesinado y los jíbaros y los consumidores como hasta ahora ha sido, mientras senadores, generales y grandes líderes políticos se abrazan con los narcotraficantes, sino para llevar la política antidrogas hacia donde toca, hacia el gran narcotraficante y hacia el desmantelamiento, ojalá pacífico, y en esto tengo una propuesta, del narcotráfico en Colombia. Gracias, señor presidente. Pero este tema que hoy tenemos y que está creciendo y que puede desintegrar el territorio nacional se podría extinguir. De tal manera que no fueron la fuente de criminalidad que soy. Sí, pero entonces tienes que mirar la política desde la antidroga desde otro punto de vista, que esta es una discusión pues que ya venimos adelantando. Por ejemplo, puede haber un desmán. Si yo le quito rentabilidad a la coca, por hablar de la coca, pues de la marihuana ya lo deberíamos estar haciendo, porque ya es una tontería tenerla ilegal, cuando todo el mundo está exportando. Pero digamos, hablemos de la coca. Quitarle rentabilidad a la coca es quitarle poder a la mafia. Y yo le puedo quitar rentabilidad a la coca si a los campesinos productores de pasta de coca se la compramos. Que era un poco la idea que se tenía inicialmente en muchas, sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque entonces la mafia tiene que subir el precio de la pasta de coca que compra, porque si no el Estado se la lleva. Sí. Entonces alguien dirá, ¿y cómo el Estado va a hacer esas inversiones? Bueno, ahí se le está quitando rentabilidad a la mafia. Y se está empoderando al campesinado, y hay una alianza entre el campesinado y el Estado. Y la alianza entre el campesinado y el Estado es básica para destruir el poder mafioso en Colombia. Pues estoy poniendo ejemplos, pero también si le quitamos rentabilidad a la mafia, que es quitarle poder, perfectamente podemos proponer una política judicial de desmantelamiento pacífico y colectivo de las organizaciones. Se nos fue. Tema que me costó una demanda del señor de las Espriella y todo un sofoco, pero yo vuelvo a proponer. Lo demandó de la Espriella, por eso no me acuerdo. ¿Qué significa eso? Es dije judicial, no dije con el gobierno. Ya. No es una negociación como hizo Uribe con el gobierno, porque eso es una negociación política con el narcotráfico, es una alianza.
que fue lo que hizo Uribe, sino una negociación jurídica con la justicia. ¿Cómo sería eso? Ya tenemos varias experiencias, pero obtienes beneficios jurídicos, pero usted desmantela toda su actividad narcotraficante. Usted puede ser una organización, desmantela su actividad narcotraficante, entrega la ruta, los laboratorios, los mecanismos y obtiene unos beneficios jurídicos. No, usted quiere volver, se aprovechó, como al estilo Pablo Escobar, se aprovechó, obtuvo los beneficios políticos y siguió traqueteando. Se fue para Estados Unidos extraditado sin disminución de penas por ningún tipo de subrogado penal. Si le quitamos poder político a la mafia, si le quitamos rentabilidad a la base económica de la mafia, podríamos obtener un proceso de desmantelamiento pacífico del narcotráfico vía judicial. Sí, eso es muy interesante pero digamos, este gobierno va en contravía y usted se encontraría con eso si llega a ser el próximo presidente. Por ejemplo, este gobierno quiere volver otra vez a el glifosato y la aspersión aérea con glifosato. Usted ha dicho que en su gobierno no va a haber aspersión aérea con glifosato, pero de pronto llega ya con el hecho cumplido de que se inició la aspersión aérea con glifosato. ¿Usted qué dice? El primer día de gobierno hay un decreto que prohíbe la fumigación con glifosato. Ni una gota de glifosato sobre el agua y la tierra de Colombia, porque esa política no sirve. ¿Quieren que los campesinos no cultiven hoja de coca? Pues no es con una guerra contra los campesinos, es entregándole tierra a los campesinos, que sirva. ¿Dónde está la tierra que sirve en Colombia? Pues no es donde se siembra la hoja de coca. La hoja de coca es una mata selvática que los incas por allá y los pueblos precolombinos encontraron y le encontraron muchos beneficios. Bueno, es una mata selvática. Es decir, claro, se cría en tierra pobrísima. Pues si usted quita el cultivo de hoja de coca, como cuando quita la selva amazónica, no queda sino un desierto. No, a ese campesino, si no lo quieres ver cultivando hoja de coca, entrégale tierra en la sabana de Bogotá, entrégale tierra en el Valle del Sinú, entrégale tierra en el Valle del Cauca, entrégale tierra en el Magdalena Medio, entrégale tierra en la altillanura. ¿Cuándo has visto una mata de coca en alguna de estas regiones que he mencionado? Tú no ves una mata de coca en la sabana de Bogotá, porque es frío. Encuéntramela entre los cañaduzales del Valle del Cauca, o encuéntramela allá abajo en el Valle del Río Sinú. No está. ¿Por qué? Porque la tierra es muy rica, fértil, y entonces produce rentabilidad de la que no tiene. Por ver un país mejor y por un mejor mañana, mi voto se lo daré a la Colombia más humana. Bogotá ya lo vivió, un gobierno para la gente. El pueblo se lo merece, Gustavo Petro presidente. Por una Colombia justa que meta preso al bandido, bandidos de cuello blanco que se han llenado el bolsillo. Y para defender la vida de los líderes sociales, respetando la opinión, no asesinando verdades. Por ver un país mejor y por un mejor mañana, mi voto se lo daré a la Colombia más humana. Bogotá ya lo vivió, un gobierno para la gente. El pueblo se lo merece, Gustavo Petro presidente. Para no seguir mirando cómo muere la salud, abriremos hospitales que la EPS quebró. No más niñitos enfermos en paseos de la muerte, ni abuelitos en el suelo viendo si alguien los atiende. Por ver un país mejor y por un mejor mañana, mi voto se lo daré a la Colombia más humana. Bogotá ya lo vivió, un gobierno para la gente.
El pueblo se lo merece, Gustavo Petro presidente, para dar a nuestros hijos una educación decente, que entren a universidades públicas gratuitamente y no verlos en el monte como falsos positivos, asesinados cruelmente por guerreristas bandidos. Por ver un país mejor y por un mejor mañana, mi voto se lo daré a la Colombia más humana.